Bienvenidas a un nuevo vídeo explicativo. En esta ocasión vamos a abordar el apartado 4 del tema sobre la tectónica de placas. Antes de meternos de lleno, tenemos que recordar la antesala a enunciar la teoría de la tectónica de placas. Hemos visto la deriva continental de Wegener como teoría, que fue propuesta a principios del siglo XX y que fue una idea muy revolucionaria y que rompía con las ideas fijistas que habían prevalecido hasta el momento. Según Wegener, los continentes y los océanos se movían por la superficie terrestre y así ha estado siendo desde hace millones de años. Bien, entonces al principio esta idea fue muy bien acogida. Lo que ocurre es que como Wegener nunca dio una explicación acerca de cuál sería el motor de movimiento de los continentes y de los océanos, pues bueno, se fue desprestigiando poco a poco hasta que se abandonó en la década de los años 30. A partir de entonces, gracias a la aportación de distintos científicos, demostrando nuevas evidencias, gracias en parte también al desarrollo de la tecnología, básicamente los pilares para poder enunciar la teoría de la tectónica de placas fue recoger de nuevo la teoría de la deriva continental de Wegener y la idea de la expansión de los océanos de Hess, que venía a confirmar lo que Wegener decenas de años antes había dicho. Y nace así, de alguna manera, mediante la contribución de muchos científicos, las bases para asentar la teoría de la tectónica de placas, que fue publicada por Tucho Wilson finalmente en el año 1968. ¿Vale? Y además es un esquema en el que encajan de manera perfecta y de una manera global algunos de los fenómenos observados pues, a escala planetaria, como dar una explicación a la formación de las cordilleras, el porqué de la posición de los continentes y de los océanos a lo largo de la historia del planeta y también por qué se distribuyen así, de esa manera, los volcanes y los terremotos. Bien, pues según esta teoría de la tectónica de placas, la superficie terrestre estaría fragmentada en unas 20 piezas de litosfera, a lo que denominamos placas litosféricas. Recordemos, estamos viendo en el modelo dinámico que la litosfera sería aquella capa del planeta que integra toda la corteza más una parte del manto superior, y que estas placas litosféricas se estarían moviendo sobre la superficie, unas placas con respecto a otras en distintas direcciones y además con velocidades distintas, sobre una capa subyacente de comportamiento plástico, que sería la astenosfera. ¿De acuerdo? Y tipos de placas litosféricas pues tenemos tres, dependiendo del tipo de corteza que contengan. Una placa litosférica oceánica está formada únicamente por litosfera oceánica. Lo mismo ocurre con la placa continental, integrada solamente por corteza continental, pero puede darse el caso que encontremos una placa mixta. Esto quiere decir que va a estar formada tanto por corteza oceánica como continental. Hay que decir en relación a los movimientos de las placas tectónicas que bueno, están integradas por litosfera continental y por la oceánica que le rodea. Así pues, en realidad, no van a ser los continentes o los océanos los que realmente se muevan, que en esto se equivocó Wegener. Él apoyaba que lo que se estaban moviendo eran los continentes y los océanos, pero realmente lo que se está moviendo es la litosfera. Y lo que tenga encima, la litosfera, le acompaña en su movimiento. ¿Vale? Como si fueran, dice el libro, pasajeros. Exactamente así. Tenéis un mapa en la página 22 de cuáles son las principales placas litosféricas. Bueno, ya podéis observar que no todas son del mismo tamaño. Hay 7 que son marcadamente más grandes, como son la placa africana, que como podéis comprobar es una placa mixta. Tiene tanto corteza continental, que sería el continente africano, como corteza oceánica, que se corresponde con esos océanos que rodean o que bañan las costas de África. Luego tenemos también la euroasiática, tenemos la indo-australiana, norteamericana, sudamericana, pacífica y antártica. Y luego hay otras 7 más pequeñas, que sería la placa de Cocos, estamos a la izquierda del mapa, justo al norte la placa de Juan de Fuca, al sur tenemos la placa de Nazca, más al sur todavía tenemos la placa de Scotia, la de Sandwich, tenemos también a la derecha la placa filipina,
y en el centro la placa arábiga. Estas son las otras 7 más pequeñas, pero incluso tenemos microplacas litosféricas hasta completar a 20 todavía, ¿vale? Bien, y ahora lo que vamos a ver, que yo estoy segura que esto ya lo habéis visto el año pasado, son, pues atendiendo al tipo de movimiento que se produce entre las placas litosféricas, nos podemos encontrar con 3 tipos de movimientos básicos. Bien, entre 2 placas litosféricas lo que se puede dar es una separación entre ellas. En ese caso decimos que es un borde divergente. Algo que diverge quiere decir que se está separando. Puede pasar todo lo contrario, que 2 placas litosféricas se estén acercando. Algo que se acerca al final converge, se junta. Límites convergentes. Y puede ser que las placas ni se alejen ni se acerquen, sino que pueden darse deslizamientos paralelos entre ellas. En este caso hablamos de las fallas transformantes o límites transformantes o bordes transformantes. Vamos a empezar por los bordes de separación de 2 placas por fuerzas distensivas, que en este caso pues, nos estamos refiriendo a los bordes divergentes. Y podemos encontrar aquí dos casos distintos. Si lo que se está separando es corteza oceánica y se está generando nueva corteza oceánica, hablamos de dorsales oceánicas. Pero si la separación se da en corteza continental y el resultado va a ser que se nos desgaje, por ejemplo, un continente en 2, pues estaríamos hablando de los Rift Valley continentales o simplemente Rift, ¿vale? Entonces, si es el caso de una dorsal, como tenéis por ejemplo el dibujito aquí, es que se están separando 2 placas oceánicas y a medida que emerge magma procedente del interior del planeta, se va formando nueva corteza oceánica. En esto se basaría la aportación de GES de la expansión de los fondos oceánicos, ¿vale? Bien. Por el eje de la dorsal, como decimos, es por donde sale el magma, que cuando solidifica va añadiendo y va formando nueva corteza oceánica. Más antigua cuanto más nos alejamos del eje de la dorsal, ¿vale? Por lo tanto, son lugares donde se está construyendo litosfera con corteza oceánica. Por eso son bordes constructivos. Se está construyendo suelo oceánico. Y esto es lo que vino a explicar GES en su teoría de la expansión de los fondos oceánicos. ¿Vale? Bien, como os he dicho, cabe una segunda posibilidad, y es que se nos rompa una parte de un continente. Son los Rift o el Rift Valley continental. Bien, pues que sepamos que también en las zonas continentales puede existir límites divergentes a partir de una fractura en la litosfera continental. Y a esta fractura es a lo que le denominamos rift. ¿Y esto por qué pasaría? Pues pasa lo mismo que en una dorsal oceánica. Debajo de la litosfera se nos ha instalado ahí un magma, una fuente térmica de calor. Entonces, el hecho de que haya calor bajo el continente hace que la corteza se adelgace porque se está fundiendo, y el efecto que crea es de abombamiento, porque está generando una dilatación de sus materiales, ¿vale? Entonces, esto al final lo que producen son emisiones volcánicas de ese magma que tenemos debajo de la litosfera, y se están produciendo también fallas porque el material se está rompiendo y fragmenta la litosfera en 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que está pasando, lo que os comenté el otro día en clase, lo que está ocurriendo en la zona este de África. Ahí tenemos unos grandes lagos que no son nada más y nada menos que esa fractura del continente que está produciendo que entre agua de mar, ¿vale? Cuando la depresión creada es inundada por el mar, es el origen de un nuevo océano. Y como os digo, esto está ocurriendo en el África Oriental, que es lo que conocemos como el Gran Valle del Rift. Si buscáis un poquito por internet, igualmente aquí os he puesto unas imágenes, como veis aquí. Bueno, pues si veis en esta parte oriental de África, se nos están formando aquí unos grandes lagos, entre ellos pues el lago Victoria, el lago Tanganica, entre otros. ¿Por qué? Pues porque hay una fractura, un rift continental, está siendo ocupado por agua de mar. Esto con el tiempo progresivamente se va a ir separando más y más y más. Y al final, como os dice aquí, en la diapositiva, a ver, aquí está, ¿vale? De aquí a dentro de 10 millones de años,
África se habrá desgajado en dos continentes distintos. Uno va a ser lo que resulte de esa separación de la parte oriental, países actuales como Somalia y otros, y el otro continente va a ser el resto de África. Y esto es lo que ya le ocurrió a Madagascar en su día, ¿vale? Esta fractura pues comenzó a formarse hace 30 millones de años y en la actualidad sigue creciendo, ¿vale? Y en el tiempo pues, se va a convertir en una cuenca oceánica como ya le ha ocurrido al Mar Rojo. Si os fijáis en el dibujo que tenéis en la fotografía que tenéis en la página 23 del libro, y no sé si se aprecia aquí también, se ve un poquito el Mar Rojo, lo veis aquí, placa arábiga, lo que hay debajo. Esto en su día estuvo cerrado, la placa arábiga estaba unida a la placa africana, pero en su día hubo un rift continental que empezó a separar la placa arábiga de la placa africana. Y lo que tenemos ahí es un Mar Rojo. Al principio, el Océano Atlántico fue así, un mar estrecho como lo es actualmente el Mar Rojo, y poco a poco en el futuro ese Mar Rojo se convertirá pues en un mar, en un océano grande, como lo es el Atlántico en la actualidad. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una fotografía desde satélite. Es que se puede ver perfectamente la línea de esos lagos que se corresponde con el rift continental que en su día se abrió como fractura. Y aquí simplemente, pues nada, os he puesto un mapa en el que podéis observar el sentido de desplazamiento que tienen las distintas placas. Y esto lo tendríamos entre la 9 y la 10, ¿vale? Es decir, entre entre la placa arábiga y entre la placa africana, porque están estirando cada una en un sentido opuesto. ¿Ok? Pasa lo mismo aquí, en la zona A, donde está el círculo azul, que se os acaba de aparecer, que está generándose nueva corteza oceánica en toda esa dorsal atlántica que recorre el planeta desde norte a sur, ¿vale? Y eso es porque asciende magma procedente del manto. Muy bien, ahora chicas nos vamos a saltar los bordes transformantes porque vamos a explicar en primer lugar el borde convergente, página 24 y 25, porque es totalmente lo opuesto de lo que hemos visto hasta ahora. Algo convergente, como ya os he dicho antes, algo que se encuentra, algo que va a chocar, ¿verdad? Algo porque se está acercando. Y así es. En un límite convergente nos vamos a encontrar un choque o una colisión de placas litosféricas. Y según el tipo de corteza que tengan esas placas litosféricas, nos van a aparecer dos posibilidades. Vamos a hablar de subducción o vamos a hablar de obducción, que estoy segura que son términos que visteis el año pasado. ¿Cómo son los límites convergentes de subducción? Bueno, pues la condición que se da aquí es que una placa va a subducir, acordaos que es introducirse por debajo de la otra, ¿y quién lo va a hacer? Pues la placa que sea más densa. Hemos estudiado en clase que gracias al método gravimétrico, por diferencia de densidad de los materiales, se conoce que la placa oceánica es más densa que la placa continental. Bien, pues aquí ya sabemos, siempre que haya un encuentro convergente de placa oceánica y una continental, siempre va a ser la oceánica la que se introduzca por debajo de la continental. ¿Y qué ocurre si lo que tenemos son dos oceánicas? Pues la que sea más densa de las dos será la que subduzca por debajo de la otra. Bien, ¿y cuál es la consecuencia de este movimiento de subducción? Se nos van a generar como relieve oceánico las fosas oceánicas, ¿vale? Ese hueco que queda entre el plano de subducción y la corteza que no subduce es una fosa oceánica y puede ser profunda dependiendo, por ejemplo, de la velocidad que tenga la placa de subducción. Aprovecho para comentaros cuál es la fosa oceánica más profunda que hay en el planeta, que es la fosa de las Marianas. Esto está localizado en la zona de Indonesia. Llega a 11 kilómetros de profundidad, una barbaridad. Y bueno, ¿qué es el efecto que se produce en una zona de subducción? Pues que la placa que subduce, una placa oceánica, se va a ir destruyendo a medida que se introduce por debajo de la otra placa. Y esto coincide con márgenes continentales activos. ¿Activos por qué? Bueno, pues porque hay un movimiento de una placa que se está introduciendo por debajo de la otra. Y además esto lleva asociados procesos magmáticos y también sísmicos. ¿Vale? Entonces, como os digo, cabe la posibilidad de que se dé subducción de una placa litosférica oceánica por debajo de una continental.
La oceánica, que pesa más, se introduce por debajo y se va directa hacia el manto. Bueno, os he de decir que este descenso no es progresivo, sino que se produce un poco brusco, a saltos, ¿vale? Y estos saltos es lo que provoca los terremotos, terremotos activos en estas zonas de subducción. Bueno, pues cuando la placa que subduce llega más o menos a una profundidad de entre 100 o 150 kilómetros, ahí la temperatura ha aumentado. Sabemos, por el gradiente geotérmico del planeta, que la temperatura va aumentando, dependiendo de un gradiente. Bien, pues llega un punto en que la placa oceánica comienza a fundirse, simplemente por el hecho de haber alcanzado una temperatura X a esa determinada profundidad. Bueno, pues esto es lo que genera que en estas zonas de subducción el vulcanismo sea otro proceso también bastante importante. ¿Y qué tipo de montañas, de orógenos podemos explicar desde este punto de vista de la tectónica de placas? Pues los orógenos que se llaman de tipo andino o de borde continental, es decir, los que se nos van a formar de manera pericontinental. ¿Qué significa pericontinental? Pues cuando acaba un continente. Son montañas que van a parar al mar, por así decirlo. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, que es el que siempre se estudia. La placa de Nazca, que es oceánica, se introduce por debajo de la sudamericana. Bueno, pues toda la cordillera que tenemos de los Andes, que recorre el continente sudamericano de norte a sur, eso lo provocó en su día, lo ha provocado la placa oceánica de Nazca, que se ha introducido por debajo de la sudamericana. Y son en honor a los Andes, pues a este tipo de orógenos se les denomina también orógenos de tipo andino, porque siguen el mismo patrón de formación. Y aquí os he puesto pues otro mapita donde nos ha salido aquí en un círculo donde se localiza, por ejemplo, este tipo de borde convergente. Como os digo, el número 4 representada la placa de Nazca y el número 5 la placa sudamericana. 4 se introduce por debajo de 5. ¿Ok? Y este sería pues una fotografía de satélite de toda esa línea de relieve de los Andes, como os digo. ¿Ok? Luego tenemos la posibilidad de lo que se vaya a encontrar ahí vayan a ser dos cortezas oceánicas. Entonces, ¿quién subduce si las dos son oceánicas? Bueno, pues siempre habrá una de las dos que sea más densa. Esta va a ser la que se introduzca por debajo. Al igual que ocurría en el caso anterior, cuando la placa oceánica llega hasta los 100-150 kilómetros, comienza la fusión parcial de sus materiales. Y esto es la fuente de actividad magmática en un tipo de colisión de este tipo. Aquí, claro, como ya no tenemos continente, no se nos van a formar montañas pericontinentales, como hemos visto en el caso de los orógenos de tipo andino, sino que lo que se nos van a formar aquí van a ser islas, porque son dos placas oceánicas. Entonces se nos forman arcos de islas volcánicas y un ejemplo súper conocido y súper claro serían, por ejemplo, el archipiélago de las Islas Filipinas. Es un tipo de este borde. ¿Dónde las tenemos? Vamos a buscar el número 12 aquí en el mapa, donde sale el círculo. Son dos placas oceánicas que se encuentran, una subduce por debajo de la otra, y esa actividad magmática de cuando se funden los materiales de la placa oceánica que ha subducido es origen de formación de esas islas oceánicas. Aquí os he puesto una fotito de cómo emerge esa actividad magmática generadora de las islas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa en una tercera opción? Puede ser que lo que converja ahí, lo que se encuentren, sean dos placas continentales, ¿verdad? Bueno, pues aquí la opción de subducción no es posible. No se introduce una continental por debajo de la otra, porque ambas tienen las mismas características, son igual de poco densas. Entonces aquí lo que se produce, en lugar de que una se meta por debajo de la otra, es que van a colisionar. Y cuando esto ocurre, lo hablamos de una obducción. Implica ese choque de las dos placas continentales, que los materiales se eleven, se plieguen y entonces se forme una cordillera entre ambas placas, ¿vale? De esta manera podemos explicar, por ejemplo, la formación de la cordillera del Himalaya, pero hay más casos, ahora los nombraremos. La cordillera del Himalaya se formó hace 50 millones de años cuando la placa índica
chocó contra la placa euroasiática, ¿vale? Y de esta manera sí, pues se formó la cordillera de los Andes. ¿Ejemplos en nuestra tierra que nos pille más próximos? Pues por ejemplo la península ibérica, cuando se unió con la euroasiática y formó los Pirineos en esa unión. O por ejemplo las cordilleras béticas también son fruto de la formación, o sea, del choque de placas de origen continental, ¿vale? Y ahora, por último, lo único que tenemos que remarcar de los bordes convergentes son algunos elementos importantes a tener en cuenta. Lo primero, el prisma de acreción. Un prisma de acreción es una acumulación de materiales, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una placa oceánica que va a subducir por debajo de una placa continental, resulta que no todos esos materiales que tiene la placa oceánica se los va a llevar consigo, hundiéndose dirección al manto. No, parte de esos materiales se van a acumular, quedan adosados frente al continente, ¿vale? Y esto nos da lugar a una acumulación de materiales que van a ser fuertemente plegados y fracturados. Pues a estos materiales es a lo que denominamos prisma de acreción. Prisma simplemente por la forma que están dando lugar, ¿vale? Luego, otro elemento importante es lo que se llama el plano de Benioff. Y esto tiene muchísima relación con la actividad sísmica que se genera en una zona de subducción. De hecho, su nombre se debe al geólogo que lo descubrió, cuyo apellido fue Benioff. Entonces él se dio cuenta, cuando estudiaba el fenómeno de la subducción, que si unía todos los focos de los terremotos, el hipocentro de los terremotos que se producían a lo largo de esa trayectoria de la placa que estaba subduciendo, bueno, pues él veía que aparecía un plano inclinado. Y este plano lo que estaba marcando era la inclinación, el ángulo de inclinación con el que subduce la litosfera oceánica. Bien, pues a este plano se le puso su nombre, plano de Benioff. Vale, pues la subducción, gracias al descubrimiento de este plano de Benioff, se sabe que es un proceso que está asociado directamente con numerosos terremotos. ¿Por qué? Pues porque imaginaos ahí la placa litosférica, cuando oceánica, está subduciendo a saltos, a trancas y barrancas, removiendo una gran cantidad de materiales de la placa continental con la que roza, pues no es de extrañar que sea una fuente de generación de terremotos. Y a esta línea de esos hipocentros es lo que conocemos como el plano de Benioff, ¿ok? Luego tenemos la fosa marina. ¿Cómo se forma? Bueno, pues cuando la placa oceánica se está introduciendo, subduce por debajo de la continental, se está produciendo, pues hay un hueco muy grande, una fosa, que es justo paralela al límite de la placa. Y suelen ser muy profundas, hasta el punto de que en ellas se han registrado los puntos más profundos de la corteza terrestre. Y os vuelvo a nombrar el caso que os he dicho antes, la fosa de las Marianas, que se sitúa en el Pacífico, que tiene más de 11.000 metros de profundidad bajo el mar, la más profunda que se ha podido hallar. Luego tenemos que hablar de otro elemento que, claro, yo os he dicho que cuando subduce una placa oceánica es normal que al alcanzar ciertas profundidades empiecen a fundir los materiales, ¿verdad? Y que esto sea foco de generación de magmas. Evidentemente, así ocurre, ¿vale? El agua provoca una reducción del punto de fusión de las rocas, de manera que se va a producir no una fusión total, pero al menos sí que vamos a tener una fusión parcial de las rocas, ¿vale? Entonces, de esta manera se generan magmas que van a ascender hasta la superficie y si llegan a alcanzar la superficie van a dar lugar a una erupción volcánica a través de esos edificios volcánicos. ¿Ok? Y nada, aquí os he puesto otro mapa donde podemos localizar estos límites convergentes. Nos ha aparecido aquí en la formación de los Himalayas por el choque de la 8, que es la euroasiática, con la 11, que es la indoaustraliana, ¿vale? Cuando el bloque de la India, lo que es la India actualmente, chocó con la placa euroasiática y así se formó la cordillera de los Himalayas. Y aquí os he puesto pues simplemente una foto actual de esa cordillera. Además, fue tal bestial el choque que se produjo que se nos formó la cordillera más elevada del planeta. ¿Vale? Y luego aquí os he puesto el ejemplo que nos pilla un poco más cerca, que es el de los Pirineos, ¿vale? Cuando la placa ibérica chocó con la euroasiática, ¿vale?
y lo tenemos aquí. Después, las béticas, hace 20 millones de años, se originaron cuando de ahí chocaron, a ver, la placa de Alborán, que es una placa muy pequeñita, con la placa ibérica. Y de esa manera sí se nos formó la cordillera, las cordilleras béticas. Y ya por último, chicas, tenemos que nombrar el tercer tipo de límites entre placas, que son los bordes transformantes. Aquí ni se crea corteza, ¿vale? Como en el caso de los límites divergentes, ni se va a destruir corteza, como es el caso de los límites convergentes. Ni se crea ni se destruye, simplemente hay un desplazamiento lateral de una con respecto a la otra. Y como no se destruye ni se crea, también los conocemos como bordes pasivos o como bordes conservativos, que tenéis en el libro también, ¿vale? Y como os digo, es un desplazamiento lateral de una placa con respecto a la otra, ¿vale? Bien, entonces, estas realmente son las placas los límites de placas más abundantes que hay. Por ejemplo, que esta zona en la que nos encontramos sea activa desde el punto de vista sísmico se explica porque esta zona del sureste español está atravesada por un sistema de fallas. Y entonces, cuando esas placas se mueven un poco más rápido o de manera más intensa entre sí, puede ser fuente generadora de terremotos. ¿Vale? La más importante que hay en el planeta, seguro que la conocéis, famosa ella, es la falla de San Andrés, que está situada en California. Aquí os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? A ver si nos sale. No. Aquí la tenemos, la falla de San Andrés. Bueno, que sepáis que la falla de San Andrés fue la responsable de un super mega terremoto de estos que destruyen las ciudades, en la ciudad de San Francisco, ya no me acuerdo exactamente en qué año, en 1970 y algo, y fue uno de los terremotos más catastróficos que ha habido en zonas pobladas, en zonas de ciudad. Están asociados a una actividad sísmica pues, bastante importante. Y bueno, y para acabar, quiero que sepáis también que existen a veces placas que tienen varios tipos de bordes, es decir, a su vez pueden ser convergentes o pueden ser divergentes a la vez, ¿vale? Entonces, esto ocurre porque como la placa se va a mover a partir de un eje, puede ocurrir que en un sentido tenga un borde de tipo convergente y en otro sentido, por el hecho de que la placa está rotando, tiene un movimiento giratorio, pueda tener un comportamiento divergente. Y os voy a poner un ejemplo. En la placa africana, y tenéis un dibujo también en la página 25, la placa africana no solamente se está moviendo hacia el norte, al encuentro con la placa euroasiática, sino que también lo hace está rotando hacia el oeste, digamos, en contra de las agujas del reloj. Entonces, la cara norte de la placa africana se está comportando como borde convergente porque se está encontrando, va a chocar con la placa euroasiática. Pero si nos vamos a su extremo oeste, en el que la placa gira, su movimiento es totalmente al contrario. Es como si se moviera hacia abajo, hacia el sur. Entonces, claro, en esta parte de la placa africana, con respecto al otro extremo, es decir, la placa norteamericana, pues se estaría comportando de manera divergente y esto viene de una misma placa. Podemos encontrar, por lo tanto, varios tipos de bordes dentro de una misma placa y el motivo de ello es por ese sentido giratorio de movimiento que tienen las placas. Bueno, pues ahora lo único que me queda por comentar es un aspecto que no sé por qué el libro no os lo ha incluido, es muy importante, porque además a lo mejor si al final vais a selectividad os lo pueden preguntar, y es algo que se llama el ciclo de Wilson. No sé si el año pasado o en otros cursos os lo comentarían. El ciclo de Wilson es como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, cómo a partir de un continente vamos a volver a un continente, pero habiendo pasado por todas las fases de tipos de movimientos de placas. Entonces,
¿Cómo se inicia este ciclo de Wilson? Lo que tenemos que tener al principio es un continente, ¿vale? Un continente estable. Llega un momento en el que debajo de la placa continental se instala un foco de calor, es decir, asciende un magma. Este magma es el responsable de que la corteza continental se fracture. Esta fractura, por ser un continente, acordaos, se llama rift. Es un proceso de rifting, como tenéis aquí. Y es un proceso de separación de ese continente que queda fracturado en dos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, según lo que hemos visto, es un borde divergente continental. Muy bien. Lo siguiente sería que a medida que se alejan esos continentes, lo que nace ahí es un océano, ¿vale? Un océano en el que, por supuesto, ese foco de calor sigue instalado debajo, esa emisión de magma. Esto nos hace que ahora lo que se fracture sea la corteza oceánica. Como consecuencia se nos forma una dorsal oceánica y a través de este eje de la dorsal sigue ascendiendo magma procedente del interior. ¿Qué consecuencia, qué efecto tiene? Estira la corteza oceánica en sentidos opuestos. Sigue siendo un borde divergente de separación, pero en este caso lo que están separándose son bloques de corteza oceánica. ¿Ok? Muy bien. Llega un momento que, porque al final la Tierra es finita y estos movimientos no se pueden alargar infinitamente, entonces todo lo que sea producir separación en otros momentos va a producir acercamiento, ¿verdad? Bien, pues entonces nos aparecen así los bordes convergentes de las zonas de subducción, que como ya sabemos son zonas en las que se destruye corteza oceánica y el efecto que produce es de acercamiento de los continentes y por lo tanto se nos vuelve a cerrar ese océano. Y el ciclo terminaría cuando se han acercado tanto esos continentes que el océano se ha cerrado por completo y se encontrarían de nuevo esos dos bloques continentales que, como ya sabemos que no pueden subducir, lo que se produce ahí es una obducción, ¿vale? Es decir, un choque de las dos cortezas continentales que al plegarse de manera muy intensa produzca una elevación y una formación de las cordilleras intracontinentales. Y esto es el resumen de todo lo que hemos visto en la teoría de la tectónica de placas, que lo podemos dar en forma de ciclo, porque esto está ocurriendo continuamente desde que hay movimiento de la superficie del planeta en las placas. Y es una cosa que no se explica en el tema y que hubiera sido conveniente que a modo de resumen de los procesos de la teoría de la tectónica de placas hubiera venido, pero con esta simple diapositiva y esta explicación pues ya lo tenemos cubierto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Espero que os haya quedado claro, que hayáis recordado lo que ya visteis en otros cursos y a continuación os voy a dejar unas poquitas actividades para que practiquéis estos conceptos.